Cecilia, ¿cómo está? Un gusto estar contigo. La seguridad. Vamos a empezar el plan de gobierno de Fuerza 2011 por hablando de la seguridad. La población percibe la seguridad como una fortaleza de su candidatura, Keiko. ¿Quién sería su ministro del Interior? ¿Un civil o un militar? Bueno, eso todavía estamos por determinarlo. Una vez que logremos la victoria, vamos a definir a las personas. Pero sin lugar a dudas va a ser alguien que tenga mucha experiencia. La seguridad en los últimos 10 años se ha retrocedido mucho. La delincuencia ha avanzado. Los índices de criminalidad se han duplicado prácticamente. Entonces, hoy matan a las personas hasta por 10 soles, violan a las niñas, a las mujeres, y no pasa nada. Ha tenido que ocurrir el asalto en un café conocido en San Isidro, en Starbucks, para recién hacer un alto y decir, algo está pasando. Cuando esto está ocurriendo todos los días, a todas horas, en todos los rincones de nuestro país. Es cierto, nosotros tenemos más credibilidad que otros porque pudimos derrotar al terrorismo. Entonces, tenemos que tener una política integral ahora para derrotar a la delincuencia. ¿Qué proponemos? En primer lugar, tenemos que hacer una modernización total de la entidad encargada de luchar contra la delincuencia, que es la Policía Nacional, que se encuentra abandonada, no tiene la motivación ni los recursos para salir a las calles y poner el pecho. Entonces, vamos a hacer un cambio de su horario de trabajo. Ya no va a existir el 24/24, vamos a comprar los francos, vamos a subir los sueldos. Tenemos que poner tecnología en el Estado. Tenemos que poner internet y el acceso a base de datos de requisitorias, de RENIEC, del Poder Judicial, para que ellos puedan hacer un mejor trabajo. Esta política integral tiene que cumplir también una política de prevención, para evitar que los jóvenes caigan en las redes de las drogas y por lo tanto el pandillaje. Por eso consideramos que es fundamental no solamente ayudarles a implementar el deporte en la juventud. En tercer lugar, la participación ciudadana. Las rondas campesinas y los comités de autodefensa fueron un modelo muy importante que nos ayudó a vencer el terrorismo. Imitemos este modelo que ya se está aplicando en Villa El Salvador. En Otusco, en La Libertad, se han formado rondas urbanas o juntas vecinales. Esto va a ayudar también a la policía y a las municipalidades. Y en cuarto lugar, sanciones más drásticas, por supuesto. Nosotros estamos proponiendo la penalización de los delitos menores y también la pena de muerte para los violadores de menores de 7 años. Cuando nosotros nos adherimos al Pacto de San José en el año 78, estaba vigente la Constitución de 1933, que consideraba ya la pena de muerte para los violadores de menores de 7 años seguida de muerte. Por eso es que nuestra propuesta va a ser exactamente igual, como ya estaba vigente en la Constitución de 1933. Vamos a necesitar un gran apoyo, se necesitan más de 81 votos para lograr ese cambio constitucional. Sin embargo, si se logra una mayoría simple, pues trabajaremos para lograrlo vía referéndum. Lo que en este momento le está preocupando más a la gran mayoría es la lenta subida de los precios, porque el Perú ha cambiado y ahora mucha gente vuelve a comer en su casa, a cocinar en su casa. Hace unos años no podía ocurrir así y los precios suben. No dependerá de usted si llegará al gobierno, ni depende del actual gobernante, porque los precios suben por razones de precios internacionales. Ha subido el trigo, ha subido la soya, el petróleo. ¿Cómo enfrentaría usted en el gobierno esta lenta, pero proyectada y prolongada, que está claro por todos los indicios, subida de precios de alimentos? Todos los días cuando estoy recorriendo los pueblos jóvenes, las comunidades, las madres de familia, efectivamente lo que reclaman es que los precios de los alimentos están subiendo demasiado y que no les alcanzan los recursos. Después de las reformas que se iniciaron durante el gobierno de mi padre, pudimos convertir a nuestro país en un país exportador. Sin embargo, como tú bien has señalado, hay 3 productos que lamentablemente todavía no producimos y que los estamos importando, que es el trigo, el maíz y la soya.
Entonces, estos precios no dependen de nosotros, sino estamos sujetos a los precios internacionales. Pero creo que como gobierno podemos implantar unas políticas que eviten que la población consuma tanto estos alimentos que dependen de los precios internacionales. Por ejemplo, el trigo, ¿no?, se utiliza para fabricar fideos y el pan. Podemos hacer un relanzamiento de la campaña para promover el consumo de la papa. Esto va a hacer que el precio del trigo también baje y además vamos a ayudar directamente a los agricultores que siembran papa en nuestra serranía. Por ejemplo, la soya, que se utiliza para la fabricación de los aceites. Hoy tenemos palma aceitera en nuestra selva. Acabo de estar en Ucayali, donde se están haciendo cultivos alternativos. ¿Qué hacer cuando el problema del agua se convierte en un tema social? En este momento, entre Arequipa y Cusco hay un encono, realmente hay una herida por el proyecto Majes-Iguas. Los cusqueños piensan que si el proyecto Majes-Iguas se realiza, se efectúa, se echa a andar, entonces Espinar se quedaría sin agua potable. Claro, el mensaje es enorme, está cargado. ¿Cómo enfrentaría usted? Primero vamos a tocar el tema de Majes-Iguas 2 y luego pasamos al tema del agua potable. Yo conozco Espinar, he estado ahí hace 4 o 5 meses y he conversado con la población. Entonces, la primera pregunta es, ¿saben ustedes cuál es el resultado del estudio de balance hídrico hecho por la región de Cusco y Arequipa? No. ¿Alguna vez ha ido un ministro a explicarles lo positivo que sería la construcción de la represa de Angostura? No. No ha habido nadie que vaya a explicarles, que les garantice que ellos van a tener agua durante todo el año, que ellos van a ser los primeros beneficiarios. Entonces, ha habido una ausencia por parte de las autoridades para explicarle a la población. También hay que reconocer que ha habido manipulación política por parte de algunos personajes que quieren aprovecharse de esta situación para generar réditos políticos para ellos. Pero aquí el gran responsable, considero yo, que ha sido que el gobierno central no se ha preocupado por informarle a la población que con justo derecho, si es que ellos les dicen, ustedes ya no van a tener agua, ellos van a dar la vida, porque es lo único que tienen, la posibilidad de sembrar, cultivar y tener alimentos. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es primero terminar de hacer el estudio de balance hídrico que fue hecho por ambas regiones e informar al pueblo, que vayan los técnicos y les expliquen, se va a hacer de esta manera, ustedes van a tener agua, ya no 3 meses al año, sino todo el año. Y luego se hará el proyecto Majes-Iguas 2 que va a beneficiar esto también a Arequipa. Yo lo he dicho en ambas regiones con este mismo lenguaje, porque es un proyecto que va a beneficiar a ambas regiones. Pero lo que necesita la población es información. La autoridad tiene que asumir la responsabilidad y tiene que preocuparse que el mensaje llegue a través de los diferentes medios de comunicación en Arequipa y en Cusco. He tratado de conversar en un lugar cerrado. Sé que hubo la reunión de ambos presidentes regionales en la que no se permitió el ingreso de la prensa. Yo creo que hay que ir a Espinar y explicarles. Se tiene que ser transparente. La población de Espinar es una población pensante. Y si es que ellos van a sentir que van a ser beneficiados con este proyecto, lo van a aceptar, serán los primeros en promoverlo. Pero si nadie les explica, si todo se hace a escondidas, y si ellos sienten que se les va a quitar su agua, tienen todo el derecho de salir a reclamar. Entonces, creo que debemos de informar. No solamente el proyecto de Majes-Iguas 2, Tía María, mira lo que está ocurriendo. La población siente que se va a quitar también su agua, porque inicialmente se pensaba utilizar el agua del subsuelo. Esto iba a ser terrible, sí, iba a afectar a los agricultores. Recién ahora, que se han dado cuenta que les va a afectar, van a utilizar agua del mar y lo van a llevar a las alturas. El tema del agua potable no es algo que solamente afecta a muchas regiones, sino también aquí en Lima. Hay muchos asentamientos humanos que están esperando años y no tienen acceso a este derecho fundamental que es el agua potable. En Quillabamba, la Convención, la segunda provincia más grande del Cusco, no tiene agua potable. Echarate, el distrito que recibe 200 millones de soles de canon anuales, no tiene agua potable. Huaycán,
San Martín de Porres. Ayer he estado ¿Por dónde pasa? Ayer estuve también en Ucayali y hay grandes necesidades. Yo creo que lo primero que debemos hacer es estandarizar los proyectos. Yo conversaba con los técnicos del Banco Mundial y les preguntaba ¿cuánto tiempo se demora en implementar un proyecto de agua potable? Me comentaban que era más o menos 1 año y medio. Conseguir el permiso del SNIP, 6 meses. 6 meses para autorización, imagínense. Hoy tenemos recursos. Yo he sido miembro de la Comisión de Presupuesto en el año 2007, 2008, 2009. Los niveles de inversión en los presupuestos locales, regionales y gobierno central han llegado solo al 50%. Entonces, tenemos recursos, pero ha habido una gran ineficiencia. Tenemos que estandarizar los proyectos, hacer proyectos cofinanciados y destrabar el SNIP para que las inversiones se hagan de una manera muy rápida. Y uno de mis, grandes propuestas y a donde yo voy a poner un gran énfasis es en el tema del agua potable. Plantea en su plan de gobierno, Keiko, muchas soluciones, varias soluciones al problema del financiamiento para la salud pública, y sus soluciones tienen una propuesta de origen estatal, o sea, financiamiento siempre del Estado. ¿Por qué no pensar en esta experiencia público-privada de los hospitales de la solidaridad? Yo considero que los hospitales de solidaridad han sido muy positivos y creo que son importantes. Sin embargo, la solución, y la responsabilidad tiene que ser asumida por el Estado. Ahora, creo que hay un modelo que nosotros consideramos que es bien importante, que son los CLAS, que es los recursos del Estado administrado también con la participación ciudadana, con los comités locales en la administración de salud. Este modelo ha servido mucho en las zonas rurales, donde la propia comunidad se encarga de administrar y ver los recursos. Y funcionan extraordinariamente. Entonces, lo que debemos hacer, creo yo, es empoderar un poco más a la población para que nos ayude a fiscalizar y a mejor administrar, los recursos en los temas de salud. ¿A través de quién? ¿De sus gobiernos locales? Y de la participación ciudadana, formar los comités, así como tuvimos núcleos ejecutores en Foncodes, ¿no?, que nos permitió fiscalizar y manejar los recursos para hacer pequeñas obras, pues en los temas de salud también, a través de los CLAS. Es un modelo que incluso en el Banco Mundial lo están replicando en otros países, porque ha sido muy positivo. Considero, por ejemplo, en el tema de la salud, hoy que está descentralizada, he visitado las postas médicas, la microred y los hospitales regionales. Los grandes cuellos de botella en estos momentos se generan en la microred. Entonces, por ejemplo, en la microred de Huaura van 200 personas y solamente tiene capacidad para atender a 80. Cuando me acerqué donde el director y le dije, ¿por qué usted no solicita más profesionales? Entonces me dijeron que para hacer un cambio en el presupuesto tenían que obtener permiso del Ministerio de Economía y Finanzas, venir a Lima. Entonces, acá tenemos que tomar una decisión. O hacemos que el ministerio y los funcionarios viajen a todas las regiones para que eliminar la burocracia, o tenemos que empoderar mucho más a las regiones para que ellos puedan tomar sus propias decisiones. Yo considero que debemos empoderar a las regiones e involucrar con participación ciudadana para poder tener mejor eficiencia y más transparencia en la utilización de los recursos. ¿Cuáles serían los beneficios que le otorgaría un Estado conducido por usted, gobernado por usted, a los nuevos trabajadores contratados, a los nuevos contratados? El empleo. La población económicamente activa es cerca de 15 millones. De esta cantidad de personas, solo el 30% tiene un empleo formal, con beneficios. A estas personas lo que nosotros vamos a hacer es ayudarles a que se respete su horario de trabajo, a que se les pague sus horas extras y a eliminar los abusos de las servicios. ¿Qué hacer con todo el resto de personas que no tienen beneficios? Entonces, lo que debemos hacer es trabajar en una formalización de nuestra economía. Consideramos que, por ejemplo, la SUNAT tiene que modernizarse. No tiene que ser una institución perseguidora, sino tiene que fomentar la formalización. En segundo lugar, tenemos que darle beneficios directos e incentivos a las empresas para que se formalicen a través, por ejemplo, de un seguro médico subvencionado por el Estado. Tenemos que darle,
estos incentivos para que las empresas sientan que pagar impuestos va a ser beneficioso para ellos. Con respecto a la flexibilización, nosotros vamos a garantizar que todos aquellos trabajadores que hoy tienen derechos se les respete, por supuesto. Pero hay un modelo que se utilizó en la agricultura. En el año 98 se pasó un proyecto de ley que fue muy importante para que empezara a formalizar a los trabajadores en el campo. Lo que ha logrado es darle seguro médico y una pensión con un poquito menos de beneficios. Sin embargo, estos beneficios sí se les ha garantizado. Lo que debemos hacer es analizar cómo se ha utilizado este proyecto en el campo y ver de qué manera podemos formalizar así otros sectores. Se construyeron muchos colegios, eso es verdad, pero el nivel de la educación no mejoró. Se podría decir que el nivel más bien decreció. La evaluación PISA del año 2000, en la que el Perú participó, dejó a nuestro país en el último puesto entre 41 países participantes. En la prueba que mide el nivel de comprensión lectora, el 54% de los alumnos peruanos estaba bajo el nivel 1, y los niveles se miden del 1 al 5, siendo el 5 más alto. Como si no hubo preocupación por los contenidos en la educación durante el gobierno fujimorista. ¿Cómo dice usted en su plan de gobierno que continuarán? Era fundamental que se construyeran los colegios. Los niños estudiaban en esteras y en ladrillos. Hoy, la gran mayoría de niños, jóvenes ahora, están agradecidos de que se les haya dado un lugar digno donde ellos puedan asistir y empezar a estudiar. Por eso, la reforma para mejorar la calidad de la enseñanza no se puede hacer solamente en 5 o 10 años, tiene que ser una reforma continua de muchísimos años para convertir a nuestro país y tener una educación que sea la primera en Latinoamérica. Durante el gobierno de mi padre se puso mucho énfasis a la infraestructura, que fue fundamental. Durante el gobierno siguiente, el señor Toledo, se puso énfasis en la subida de los sueldos, que también fue importante, pero lamentablemente no se hizo este incentivo sobre la base de una mejor enseñanza. Considero que la carrera pública magisterial ha sido uno de los, grandes logros del presidente Alan García, y tenemos que ir sobre ese mismo camino. ¿Qué vamos a hacer para mejorar la calidad de la enseñanza? En primer lugar, tenemos que utilizar la tecnología, que hoy permite que los niños puedan acceder al Internet, que es equivalente a la biblioteca más grande del mundo multiplicado por 37.000 veces. Hoy tenemos que invertir en modernizar las escuelas, construir más sí, pero modernizar muchas escuelas. Se han avanzado y se han construido 20 colegios emblemáticos. Es importante, pero tenemos más de 30.000 escuelas a nivel nacional. Entonces, nosotros pensamos invertir y modernizar paulatinamente en los próximos 5 años, poniéndoles internet, computadoras, laboratorios de ciencias, bibliotecas virtuales. Tenemos que mejorar los contenidos, contenidos que tienen que ser adecuados a la realidad y a la producción, costumbres y tradiciones de cada una de sus regiones. Los textos escolares se les tiene que entregar a los niños. Yo visité hace algún a las 6 de la tarde y todos los libros estaban en los estantes. Le pregunté por qué no se le entregaban a los niños. Porque no es política en estos momentos de darle los textos a los niños cuando ellos pueden en sus casas seguir aprendiendo, sobre todo si es que los textos son atractivos para ellos. Tenemos además que asegurarnos que los niños, cuando asistan a las escuelas, presten atención. Por eso es tan importante un programa integral de alimentación, con un buen desayuno, y en las zonas rurales y de mayor pobreza con un almuerzo escolar, porque los niños caminan entre 1 a 3 horas para llegar a sus escuelas.